La bombilla incandescente. Seguro que la imagen nos viene a todos a la cabeza. Es como el símbolo universal de una idea brillante, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que esta historia de invención tiene un giro un poco inesperado? Un defecto, uno fundamental, que irónicamente la convirtió en uno de los errores más exitosos de la historia. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasaría si ese invento que todos conocemos, esa bombilla que literalmente iluminó el mundo moderno, fuera en realidad un diseño profundamente defectuoso desde el mismísimo principio? Y aquí está la clave de todo. 5%. Eso es. Ese es el porcentaje de energía que una bombilla incandescente convierte en luz que podemos ver. Solo el 5%. Es un número increíblemente bajo, ¿no creen? Entonces, si solo el 5% se convierte en luz, la pregunta es obvia. ¿A dónde se va el otro 95%? Pues, se convierte en calor, así como lo oyen. Casi toda la electricidad que consume se desperdicia en forma de calor, de energía infrarroja que ni siquiera vemos. Esto nos lleva a una conclusión, la verdad bastante loca. La bombilla incandescente es en esencia un calefactor que casi por accidente también da luz. Y esto, claro, nos plantea un misterio enorme. ¿Cómo es posible que un aparato tan ineficiente no solo tuviera éxito, sino que llegara a dominar el mundo por más de un siglo? Bueno, vamos a meternos de lleno en esa historia. Para entender esto, hay que viajar un poco en el tiempo. Porque la idea de la luz eléctrica, miren, no surgió de la nada en la mente de un solo genio solitario. Para nada. Esto fue una carrera, una competencia brutal con decenas de inventores. Lo que vemos aquí es que la idea se fue armando de a poquito, paso a paso, durante décadas. Todo empezó por allá en 1802 con Humphrey Davy. Después, otros inventores como De la Rue, Woodward y Evans, y hasta Joseph Swan en Inglaterra, hicieron avances que fueron clave. Cada uno fue poniendo una piecita más en el rompecabezas. Y finalmente, claro, en 1879 aparece la figura más famosa de todas, Thomas Edison. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, si un montón de gente estaba trabajando en esto y tuvo éxito antes que él, ¿por qué el nombre de Edison es el que todos asociamos con la bombilla? Miren, esta cita del historiador Thomas P. Hughes lo resume todo de una manera perfecta. El verdadero genio de Edison no fue solo perfeccionar la bombilla, fue crear el sistema completo que la hacía funcionar. Piénsenlo, los generadores, los cables, los interruptores, o sea, toda la infraestructura para que la luz llegara a las casas. La bombilla, en realidad, era solo la última pieza de ese enorme rompecabezas. Pero, ojo, que la historia no termina ahí. Para nada. Una vez que la bombilla ya era una realidad comercial, la carrera se enfocó en otra cosa, en perfeccionar su corazón, lo que está adentro, el filamento. A ver, los primeros filamentos como el famoso de bambú carbonizado de Edison, pues funcionaban, y muy bien para la época. Podían durar cientos de horas, lo que era un logro gigantesco. Pero claro, tenían sus problemas. Eran súper frágiles y con el uso el material se iba como evaporando y manchaba el cristal por dentro. Esto oscurecía la bombilla y obviamente le quitaba luz. Y entonces, a principios del siglo XX, llegó el que lo cambió todo. El tungsteno. Miren, la diferencia fue literalmente como la noche y el día. El tungsteno era mejor que el carbono en todo. Aguanta muchísimo más calor, el punto de fusión más alto de cualquier metal, de hecho, y eso le permitía brillar mucho más fuerte por muchísimo más tiempo, y encima era increíblemente resistente. Pero claro, llegar a eso no fue de un día para otro. Se necesitaron 3 innovaciones clave. Primero, la patente del filamento de tungsteno en 1904. Segundo, un avance tremendo de William Coolidge que descubrió cómo hacer que el tungsteno fuera flexible para producirlo en masa. Y tercero, el descubrimiento de Irving Langmuir que se dio cuenta de que si llenaba la bombilla con un gas inerte, el filamento se protegía y duraba mucho más. Duplicó su eficiencia con eso. Pero a pesar de todas estas mejoras, que fueron increíbles, el defecto original, el fundamental, seguía ahí, escondido a plena vista. Para entenderlo bien, ahora sí, tenemos que meternos un poquito en la física y enfrentar el gran problema del calor. Y aquí es donde entra un concepto que es clave, la eficacia luminosa. Sé que suena muy técnico, pero en realidad es súper simple. Es básicamente la medida de cuánta luz útil obtenemos por cada poquito de energía que gastamos. O sea, qué tan eficiente es convirtiendo electricidad en luz que vemos. Este gráfico lo deja clarísimo, ¿no? La inmensa pero inmensa mayoría de la energía se escapa como calor.
Y aquí viene lo más importante. Esto no era un error que se pudiera arreglar, no, era una característica fundamental de cómo funcionaba. Para poder brillar, la bombilla tenía que ser, primero, un calefactor. Y cuando la ponemos al lado de tecnologías más modernas, bueno, la diferencia es brutal. Una bombilla incandescente te da unos 16 lúmenes por vatio. Una lámpara LED de hoy en día supera los 100 fácil. Es más de 6 veces más eficiente. Una locura. Y fue precisamente esa brecha de eficiencia, esa diferencia tan gigante, lo que finalmente selló el destino de la bombilla incandescente. Fue el comienzo de su lento adiós de la historia. Con la llegada de tecnologías como los fluorescentes y, sobre todo, los LEDs, el argumento para seguir usando la bombilla incandescente simplemente se cayó a pedazos. Ya no tenía sentido usar un aparato que, recordemos, desperdiciaba el 95% de la electricidad. Y esta idea se extendió por todo el planeta, llevando a un cambio global. Gobiernos de todas partes del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Brasil, empezaron a tomar medidas. Implementaron prohibiciones o establecieron estándares de eficiencia que, bueno, las viejas bombillas simplemente no podían alcanzar. Y el impacto de este cambio ha sido masivo. Para que se den una idea, solo en la Unión Europea, esta transición ahorra 40 teravatios hora de electricidad al año. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues facturas de luz más baratas para millones de personas y, por supuesto, una reducción gigante en las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, después de todo esto, ¿significa que la bombilla fue un fracaso? Pues no, no exactamente. Para entender de verdad su lugar en la historia, tenemos que ver qué nos dejó. ¿Cuál es su legado? Después de todo este recorrido, la pregunta es, ¿cómo deberíamos recordar a este invento? Tan icónico y a la vez tan imperfecto. Yo creo que su legado se puede ver en 3 grandes puntos. Primero, y el más obvio, resolvió un problema que la humanidad tuvo por siglos. Conquistó la noche de una forma segura y barata para todos. Segundo, fue la razón principal por la que se construyó toda la red eléctrica moderna, el sistema que hoy alimenta, bueno, todo nuestro mundo. Y tercero, y esta es la gran ironía, su propia ineficiencia fue la chispa que nos empujó a buscar y finalmente encontrar algo mucho, pero mucho mejor. Al final, la bombilla incandescente fue mucho más que una simple luz en la oscuridad. Fue un paso necesario, un escalón fundamental, un error brillante que nos guió a hacer un futuro más eficiente. Porque no solo iluminó el mundo, en cierto modo, nos mostró el camino hacia una idea todavía más brillante.